Bueno, pues qué onda, estoy grabando otro video porque me dieron las ganas de grabarlo y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que es vivir en modo piloto o modo zombie, porque me ha llegado últimamente a comentarios y pláticas de amigos cercanos, no tan cercanos, que están viviendo en este mood. Y haciendo una reflexión de todo lo que he vivido, como pueden ver en los otros videos, pues yo creo que antes vivía en modo zombie y actualmente estoy viviendo realmente la vida tal cual es. Y lo que a mí me pasó, como pudieron ver en los otros videos, y vayan a chismear de cuál fue la historia de mi vida, hice un alto total en mi vida que me ayudó muchísimo a reflexionar sobre quién era, hacer una introspección y ver pues en qué momento estaba, ¿no? Cosas fáciles, pero que llevan muchísimo tiempo y muchísima energía, muchísimas ganas, que puedes implementar en tu vida para no vivir en modo zombie. La primera cosa que empecé a hacer fue definir mis emociones. Y tengo un círculo de las emociones que empieza con 6 emociones básicas y que de ahí ya puedes definir otro tipo de emociones. Las emociones básicas que yo empecé a identificar fueron miedo, ira, desagrado, tristeza, alegría y sorpresa. Y a partir de ahí se divide en 3 niveles cada una de las emociones, y pues ahí fue en donde me di cuenta que no era lo mismo estar abrumado a estar apático, ser indiferente o sentirme vulnerable, específicamente en el caso de la tristeza. Entonces empecé a definir mis emociones y eso ayudó muchísimo. Cuando empecé a definir mis emociones me volví mucho más honesta conmigo, fui mucho más consciente conmigo y me hice más responsable de mí misma en todas las cosas. Al ser más consciente de mí misma, otra de las acciones que empecé a llevar a cabo fue ser más consciente del tipo de comida que ingería, si bebía mucho alcohol o no, qué tipo de cosas estaba tomando, si tomaba mucha agua, café, todas estas cosas que para mí pues empezaron a ser más importantes, mucho más importantes que antes. No soy una persona de café, vivo en Francia y la gente está acostumbrada a tomar café, así es que sí tomo café de vez en cuando, pero procuro tomar té, y este tipo de cosas hacen que seas mucho más consciente de ti y que empieces a vivir no en modo zombie, que vivas la vida en cada momento y cada instante. La acción que llevé a cabo, consciente o inconscientemente, fue empezar a vivir cosas locas. Por ejemplo, hacerme el piercing. Me hice un piercing, me fui a viajar sola, agarrar un bus, mi mochila, irme a una ciudad que es súper chiquita, que yo creo que nadie conoce, de la gente que vive en Europa. Hacer cosas como, quiero ir a este evento, ¿no? Al Oktoberfest, que me fui el año pasado, me iba a fiestas y decía, bueno, pues nunca me he besado con 2 tipos en una noche y pues voy a hacer eso, ¿no? Como hacer cosas locas, obviamente consciente de mí misma, siempre, y sabiendo que todas las decisiones que yo tome tienen una consecuencia, pues empecé a hacer como un checklist de, ok, no he hecho esto, ya lo hice, tengo ganas de hacer esto, pues lo voy a hacer. Y esa fue otra de las acciones que tomé. Hubo otras 2 cosas que me ayudaron muchísimo. Una, no ser dependiente de ninguna clase de actividad. Todas las actividades que hacía no eran monótonas, no era de todos los martes voy a ir al gimnasio y todos los jueves. Entonces empecé a vivir la vida momento a momento. Y sí, hippie. Había momentos que decía como, alto, vuelo a flores. Y ser hippie ayuda muchísimo a vivir en el aquí, el ahora. Estar más en contacto con las emociones pequeñas que te dan el día a día, con cosas súper chiquitas. Y la última cosa fue esta parte de autoayuda, y empecé a leer muchísimo de cosas que a mí me empezaron a ayudar, como de psicología, de astrología, como cosas que a mí me hacían sentido, y empezar a hacer como mi propia teoría de diferentes cosas, ¿no? La última fue buscar a una terapeuta, que hasta este momento sigo en terapia y me ha funcionado súper bien. Y
Cuando empecé a leer y a conectar con estas personas en internet, en Instagram, en blogs, en videos, en YouTube, en mil cosas, encontré un artículo de una amiga que hice cuando era pequeña y no tenemos mucho contacto, pero pues nos tenemos en Facebook. Conocí su blog y ella justamente estaba describiendo el proceso que estaba llevando a cabo y decidió hacer un viaje a Asia. Este artículo yo lo leí en el momento que tenía que leerlo y ella describe cómo ella se fue haciendo consciente de todas las decisiones que estaba tomando en este viaje. Y me encanta analizar los procesos de cada persona porque son muy diferentes, lo vives de una manera diferente, con ciertas experiencias, y para mí ese artículo fue muy interesante en el momento en el que lo estaba leyendo. Les voy a dejar aquí el link del artículo para que vayan a checarlo, tal vez puede ser interesante para ustedes, les llama más esta parte de leer cosas que ver videos. Y pues eso es todo. Síganme en Instagram, que para mí es estar capturando todos los momentos de mi vida que me hacen recordar que no soy un zombie, que no estoy viviendo en modo piloto, que estoy viviendo, estoy sintiendo, que cada célula de mi ser y cada poro de mi persona está viviendo día a día. Pues cool, nos vemos después.